Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Alguien a quien amar. Era difícil conseguir que te contrataran en el sector tecnológico. Muchos de nosotros dedicamos nuestras vidas a la profesión con la esperanza de algún día escalar posiciones dentro del gigante de implantes cibernéticos StarTech. Fama, fortuna, poder. Un ejecutivo de StarTech podía tenerlo todo. Pero con solicitantes de toda la galaxia y de todos los ámbitos de la vida, tenías que destacar entre la multitud para ser seleccionado. Yo estaba decidido a triunfar a toda costa. Mi aceptación en la universidad más prestigiosa de nuestro sector fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Mi compromiso y entusiasmo no flaquearon pese a la carga de trabajo extenuante. El estrés no me quebraría. Pasé horas devorando libros de texto y soporté muchas noches en vela, impulsadas por estimulantes para perfeccionar mi programación. Una nube constante de agotamiento se cernía sobre mí, pero sabía que la recompensa valdría la pena al final. Gracias a mi dedicación, arrasé en los exámenes finales y me gradué como el mejor de mi generación. No podía esperar para enviar mi solicitud a StarTech. Contratarme tenía que ser una decisión obvia para ellos, o eso me aseguraba a mí mismo. Después de todo, mis calificaciones estaban por las nubes en todos los campos. Efectivamente, StarTech quedó impresionada con mi solicitud y me contrató de inmediato. Ahora que ya estaba dentro, solo tenía que seguir esforzándome hasta llegar a la cima. Algún día iba a ser alguien. La curiosidad me llevó a investigar quién sería mi rival. Tenía confianza en mis propias habilidades. Solo quería saber contra quién competía. Verás, StarTech solo contrata a 2 individuos de cada generación, a los 2 que considera que encajarán mejor en la empresa. Y me sorprendió bastante ver que la otra contratación era un terrano. Dylan Anderson fue el primer humano graduado de una escuela de élite en toda la galaxia. Contra todo pronóstico, había quedado entre el 10% superior de su clase. Una hazaña impresionante. La Tierra apenas había logrado el viaje superlumínico hace unos cuantos ciclos, y todavía eran bastante nuevos en la escena interestelar. Según nuestras evaluaciones, el humano promedio no tenía un gran impulso laboral. Era costumbre para ellos tener jornadas típicas de alrededor de 9 o 10 horas, además de numerosos días libres y vacaciones, así les llamaban. Competir contra una especie tan perezosa haría mi vida mucho más fácil, pero me preguntaba por qué, sabiendo esto, StarTech había elegido a Dylan, sobre todo cuando tendrían que acatar leyes laborales terranas con los empleados humanos, conforme al Tratado de la Federación con la Tierra. Mi primer mes en la empresa quedó atrás, y creo que ya había causado una excelente impresión en la cúpula. Apenas había dormido o salido de la oficina desde que me asignaron mi primer encargo. Era un proceso dolorosamente lento, ordenar miles de líneas de código, pero logré completar la tarea una semana antes de la fecha límite. Si podía mantener este ritmo, me ascenderían en poco tiempo. Eso me aseguraron los jefes. Dylan, en cambio, no era un empleado tan destacado. Parecía ser lo mínimo indispensable para conservar su puesto. A pesar de tener el doble del tiempo que yo y una tarea más corta, solo entregó su trabajo con 3 minutos restantes antes del límite. Hacia el final, el código era descuidado y estaba plagado de errores. El humano estaba más que dispuesto a intentar socializar con sus compañeros, cuando se suponía que todos debíamos estar trabajando. La mayoría intentaba despacharlo, pero algunos parecían consentir sus conversaciones inútiles. Lo ignoré la única vez que se acercó a mi cubículo. ¿Acaso intentaba sabotearnos al resto para sacar ventaja? De cualquier modo, no iba a permitir que me distrajera de mi trabajo.
A pesar de mis mejores esfuerzos por ignorarlo, alcancé a escuchar fragmentos de sus charlas. A Dylan le encantaba quejarse del trabajo, diciendo a menudo que no podía esperar para irse a casa. Hablaba de su novia y del tipo de futuro que podrían tener juntos. También les preguntaba a otros sobre sus vidas personales. ¿A quién le importaba todo eso? Estábamos ahí para trabajar, no para ser amigos. Sinceramente, no me sorprendería si el humano duraba un año en StarTech. El premio a empleado del año descansaba orgulloso sobre mi escritorio. Mi nuevo y espacioso escritorio, en una oficina privada. Había sido ascendido a supervisor y, mejor aún, se había realizado una pequeña ceremonia para entregarme el premio. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras el director general de StarTech me llamaba un programador ejemplar y me entregaba la placa. Los empleados que observaban miraban con celos, como era de esperarse. Bueno, todos excepto uno. Ese tonto humano me aplaudió, como si de verdad se alegrara por mí. Su comportamiento me desconcertó. ¿No entendía que éramos rivales? Era como si el trabajo fuera una especie de juego para él. Dylan había logrado permanecer 5 años en la empresa. No estaba dañando activamente a la compañía, aunque un poco de la pereza humana había empezado a contagiarse a otros empleados. Algunos programadores descontentos pedían menos horas y días libres con goce de sueldo. Aún así, sin una razón clara para despedir al humano, hacerlo implicaría el riesgo de una demanda por discriminación de especie. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Señor, aquí están los archivos que solicitó. Un trabajador dejó algunos papeles sobre mi escritorio y salió. Ahora que tenía autorización para ver información de los empleados, pensé en revisar el historial de Dylan. Tras hojear sus antecedentes y calificaciones, encontré los comentarios del equipo de contratación en la última página, y ahí estaban las anotaciones. Los humanos son conocidos por obtener puntuaciones altas en sociabilidad, lo cual creemos que puede compensar su menor productividad. Dylan es lo suficientemente inteligente como para cumplir con las exigencias de nuestro trabajo. Recomendamos su contratación. Entendemos que sus aportaciones serán principalmente en un rol de apoyo. Dylan llegó en ese momento y le pedí que pasara. Decidí que la mejor manera de llegar al fondo del asunto era preguntarle en persona. Parecía un poco nervioso mientras se sentaba frente a mí. Dylan, ¿por qué me aplaudiste en la ceremonia de premios? Somos competidores. ¿Competidores? Todos trabajamos juntos hacia el mismo objetivo. Estamos en el mismo equipo. ¿Por qué no habría de animarte? Lo miré atónito. Parecía tan sincero en lo que acababa de decir, pero me costaba creer que hablara en serio. Dylan se movió algo incómodo en su asiento. Por cierto, quería preguntarle algo. ¿Podría darme una prórroga para mi fecha de entrega? Es un fin de semana festivo en la Tierra y quiero pasarlo con la familia. Forzando un suspiro de exasperación, asentí. Los humanos tenían las prioridades completamente equivocadas, poniendo a la familia por encima del éxito. Por eso yo iba a llegar lejos, y Dylan no. 15 años trabajando en StarTech se habían desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Ahora era el jefe de mercadotecnia y el segundo al mando de toda la empresa. Algunos días no sabía cómo seguía adelante, pero sabía lo que quería con cada fibra de mi ser. La energía de la juventud había abandonado mi sangre hace tiempo, y aún así pasaba la mayor parte de mis momentos de vigilia pegado a una holopantalla. Estaba tan cerca de dirigir la empresa más rentable de la galaxia. Solo faltaba un peldaño más y alcanzaría la grandeza que siempre había soñado. Tenía que seguir un poco más. Si me detenía ahora, alguien más joven y rápido me superaría. Aunque muchos de los empleados jóvenes ya no compartían mi ética de trabajo. Las exigencias de días de vacaciones y menos horas laborales se volvieron cada vez más fuertes con los años.
ya que gran parte del personal fue influenciado por las políticas humanas. Pensamos en despedir a Dylan, pero cuando se corrió la voz, los programadores de nivel bajo amenazaron con un paro. El humano era demasiado popular. Finalmente cedimos a sus demandas hace unos meses, decidiendo que era la única forma de evitar que las protestas escalaran. Dylan recorría la oficina varias veces al día, dando vueltas para charlar con los demás. Por lo general, era recibido con entusiasmo, y le lanzaban muchas preguntas sobre su esposa y su hijo. También organizaba con frecuencia eventos y reuniones fuera del trabajo. Por alguna razón, se empeñaba en invitarme personalmente a cada uno. Siempre lo rechazaba, por supuesto. No tenía tiempo para asuntos tan tontos. Pero la mirada en sus ojos cada vez que lo rechazaba se me quedaba grabada. Era como si sintiera lástima por mí. ¿Por qué habría de compadecerme? Yo acumulaba una riqueza que él no ganaría en toda su vida y presidía sobre muchísima gente. Me ardían los ojos por mirar una pantalla durante tanto tiempo cuando el humano entró de nuevo a mi oficina. Me sentía extrañamente entumecido, como si actuara en piloto automático. Dylan me pidió de nuevo que asistiera a una cena en su casa y me di cuenta vagamente de que, en algún lugar de mi mente, quería ir. Pero lo único que salió de mi boca fue un rechazo firme. Tenía trabajo que hacer. Fama, fortuna, poder, todo estaba ahora al alcance de mi mano. Con mi abundancia de riqueza, compré una lujosa residencia en una estación espacial y un transbordador extravagante. Yo era la cara de StarTech, el tipo que aparecía en todos los programas de entrevistas, el que daba discursos en escuelas y asesoraba a los líderes estelares. Era la vida que había soñado de niño, pero ni mi estación ni mis posesiones me brindaron felicidad. La mayor parte de mi vida se me había escapado entre los dedos y ni siquiera me di cuenta de cuándo pasó. ¿A dónde se había ido todo ese tiempo? ¿Para qué había sido todo mi esfuerzo? Estaba terriblemente solo y no había nada que pudiera hacer al respecto. Intenté mantenerme trabajando, principalmente porque era lo único que sabía hacer. Dylan entró un día en mi oficina, mientras yo tecleaba sin mucho ánimo. Carraspeando llamó mi atención. El tiempo le había pasado factura al humano. El cabello se volvió gris, le marcó las arrugas en la frente, pero sus ojos brillaban con esa misma intensidad que décadas atrás, cuando éramos recién contratados tras salir de la universidad. Tenía ahorros modestos y había permanecido en el mismo puesto la mayor parte de su vida. Me pregunté, no por primera vez, ¿por qué era tan feliz? Quería hablar con usted, jefe. Me voy a jubilar a finales de año. Ha sido un honor. Gracias por todo. Asentí, preguntándome por qué sentía un leve atismo de tristeza ante la noticia. Muy bien. Asegúrese de llenar el formulario correspondiente y dar el aviso adecuado a sus supervisores. Dylan había dejado de invitarme a reuniones sociales hace mucho tiempo. Supongo que finalmente se cansó de recibir la misma respuesta. Pero debió ver algo en mis ojos en ese momento que lo animó a intentarlo una última vez. Jefe, un grupo de nosotros de la oficina va a reunirse con nuestras familias en el parque durante el almuerzo. ¿Por qué no viene? Bueno, supongo que podría encontrar un poco de tiempo solo esta vez. Genial, nos vemos ahí. El parque estaba a corta distancia de nuestro edificio, y dudé de mí mismo mientras cruzaba una loma cubierta de pasto. Vi a Dylan, de pie tomado de la mano de una mujer de edad avanzada. Estaba sonriendo mientras observaba a 2 niños pequeños jugar junto a una fuente. Los niños chapoteaban en el agua y se perseguían sin ninguna preocupación en el mundo. Esa extraña y triste sensación regresó, hormigueando en mi pecho. Dudé antes de acercarme a la pareja humana. ¡Qué niños tan lindos! Gracias, son mis nietas.
Siempre he pensado que hay más en la vida que solo el trabajo. Las personas que te importan son lo que realmente cuenta. Alguna vez pensé que Dylan tenía las prioridades al revés, poniendo a la familia por encima del trabajo. Pero ahora pensaba que quizás había tenido razón desde el principio. Todo lo que he hecho es trabajar. ¿Qué se supone que haga ahora? Encuentra a alguien a quien amar, antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.